gracias, dar las gracias al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, a su director, a Carlos Ruiz Frutos y a Pello por esta invitación. Yo creo que es la segunda o tercera vez que participo en algún seminario de este tipo. He estado escuchando con mucho interés a los ponentes predecesores en el seminario y, y bien, y según iba oyendo, pues me iban viniendo más ideas a la cabeza y más datos, más información. Bueno, pues yo voy a dar muchos datos, ¿eh? Entonces a lo mejor es un poco sobre exposición de datos, pero creo que nos hace una idea concreta de un poco del título de la ponencia, ¿no? Que es el retorno después de, bueno, bajas prolongadas por salud mental y cáncer, ¿eh? Con la dificultad que tiene intentar concentrar y los datos que tenemos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Bueno, como me ha comentado, soy director general de coordinación de unidades médicas del INS, ¿eh? El INS tiene 52 direcciones provinciales, una en cada una de las provincias españolas, y distinguimos un poco en este sentido las 48 direcciones provinciales que denominamos del INS, que llevan un procedimiento EVI, de equipo de evaluación de incapacidades, y luego las 4 provincias de Cataluña que tienen una gestión en cuanto a lo que es la calificación y valoración dentro de el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social. Las direcciones provinciales tienen las mismas competencias, por supuesto, pero no hay médicos inspectores dentro de estas, no hay unidades médicas dentro de estas 4 direcciones provinciales, y ese trabajo lo realizan nuestros compañeros inspectores del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas. Bueno, pues un poco los datos que voy a poner en conocimiento son datos globales a nivel nacional, que incluye también, por supuesto, los de Cataluña. Bien, también porque se hagan una idea, en las 48 unidades médicas, direcciones provinciales, pues de plantilla tenemos hasta 662 plazas de médicos inspectores, y en este momento las tenemos ocupadas en torno al 90%, hay como 590 médicos inspectores. Vale. Antes de entrar en datos, lo que quería un poco dejar claro es cómo es la cronología de las bajas laborales por incapacidad temporal y hasta dónde pueden llegar, ¿eh? Y de qué plazos estamos hablando para, digamos, tratar y procurar esa recuperación del trabajador para que reingrese al mundo laboral, que es lo que todos pretendemos, y desde el trabajador hasta por supuesto, los servicios de salud, por supuesto, la seguridad social, el INS y demás, ¿vale? El INS como responsable de la prestación económica, pues también por eso desde el año 96 tiene médicos inspectores dentro de su propia estructura, ¿no? Bueno, en cuanto a esta cronología, vamos a restringir a las contingencias comunes, o sea, la enfermedad común y accidente no laboral, y para la gestión de estas bajas prolongadas por salud mental y cáncer, pues la inmensa mayoría tiene la consideración de contingencia común, de enfermedad común, accidente no laboral. Antes la ponente de Navarra, ¿no?, que hablaba del listado de enfermedades profesionales, que de momento no recoge trastornos mentales. En alguna ocasión sí que se declaran como accidente de trabajo a través del PANOTRAS, ¿no?, es donde se considera que es la causa única. Pero bueno, nos vamos a restringir a la enfermedad común y accidente laboral, como es esa cronología de estas bajas, ¿no? El proceso de una baja por contingencia común siempre lo inicia el facultativo médico del Servicio Público de Salud, de todas las comunidades autónomas. Ese facultativo puede ser de atención primaria o de especializada. Sí, no. Modificar el termostato, un segundito. Vale. Disculpar que me van a modificar el termostato, que estamos pasando un frío aquí importante. Gracias. Nada. Bueno,
Pues como os decía, empieza por el facultativo médico del Servicio Público de Salud, atención primaria especializada, que empieza un poco a tomar forma este asunto de que la especializada también emita las bajas, ¿de acuerdo? Y la duración posible de este proceso es entre 1 y 365 días. Durante este lapso de tiempo, los controles posibles en esa fase, pues por supuesto el primero es el propio facultativo médico del Servicio Público de Salud, que es el que emite la baja, considera que el trabajador está incapacitado para su actividad laboral y le hace el seguimiento tanto de esta baja como seguimiento, por supuesto, asistencial, que es el importante. También puede intervenir la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, nuestra propia inspección médica del INS, ¿de acuerdo? Y en el caso de los facultativos médicos de las mutuas, en aquellos casos que la mutua es responsable del abono de las bajas por contingencia común, pues pueden hacer, en este caso, si consideran que el trabajador está en condiciones de reincorporarse, podrían hacer propuestas de alta al servicio público o al INS si no hay respuesta del servicio público en plazo, ¿vale? Muy bien, pues una vez que comienza el proceso, hay una periodicidad en los partes de confirmación por parte de ese propio facultativo del Servicio Público de Salud que puede emitir la baja y alta en el mismo acto en procesos que duren 4 o menos días, ¿no? Que considere. En aquellos procesos que tienen la consideración de corta duración, entre 5 y 30 días, pues se emite el parte de confirmación, en el primer parte de confirmación, en 7 días, el siguiente en menos de 14 días. Entre los de 31 y 60 días, la confirmación en menos de 28 días y los de larga duración, como pueden ser muchos de los diagnósticos que vamos a tratar en esta ponencia, el parte de confirmación se debe emitir como máximo a los 35 días, como máximo. El INS dispone de unas tablas de duración óptima que todas las comunidades autónomas, prácticamente todas, las tienen implantadas en sus aplicaciones informáticas para la incapacidad temporal, con esa duración óptima, siempre en las mejores condiciones de asistencia, tratamiento, menores listas de espera y demás, ¿no? Entonces, en eso se basa estas duraciones de 5 a 30, de 31 a 60 y más. Bien, cuando el proceso no se ha emitido un alta porque no ha habido una recuperación laboral, una recuperación médica compatible con la incorporación laboral, y llega a los 365 días, ya pasa al control exclusivo del INS. Y si se mantiene la situación de baja, es una vez que la inspección médica del INS realiza el correspondiente control del proceso. Por supuesto que es independiente, que debe seguir manteniéndose la asistencia sanitaria requerida por parte del Servicio Público de Salud. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre a esos 365 días? Bueno, previamente, como se ha comentado antes en algún dato, ¿no? De que los procesos de larga duración es a partir de los 30 días. Bueno, los datos que tenemos ya de los últimos años y va creciendo, todos los procesos de incapacidad temporal que se emiten por contingencias comunes, en torno al 85% de todos los procesos duran menos de 45 días. Es decir, que solo un 15% duran entre 46 y los 365 días. ¿De acuerdo? O sea, y que procesos que lleguen a agotar 6 meses, 180 días, es el 1,76%, en torno al 2% de los procesos duran más de 6 meses. Bueno, cuando el proceso llega a esos 365 días, es la inspección médica del INS la que determina si se mantiene la situación de incapacidad temporal, porque siga precisando asistencia sanitaria y se prevea que pudiera volver a incorporarse. El máximo son 545 días. También en esa valoración o control que se realiza a los 365, en la inspección médica del INS, ya es del INS, puede emitir una alta médica por mejoría o curación, o si considera que la situación es irreversible a medio plazo, a corto o medio plazo, ahora lo veremos, hace una propuesta de incapacidad permanente al equipo de evaluación de incapacidades, ¿vale? Si se le hubiera dado esa prórroga, cuando agotara esos 545 días, pues la propia inspección médica del INS, pues un poco lo mismo, ya tendría que emitir o el alta médica por mejoría curación, si fuera
compatible con la actividad laboral, hacer una propuesta de incapacidad permanente demorando la calificación hasta 180 días más si se prevé la reincorporación laboral. Estos supuestos se dan, no son muy frecuentes, pero con la mayor frecuencia se da en estas patologías por trastornos mentales o procesos oncológicos, ¿de acuerdo? O bien a los 545 días, pues ya considera también la inspección médica que no es compatible con una incorporación laboral y puede haber un grado ya de incapacidad permanente, hace una propuesta al equipo de valoración de incapacidades, ¿vale? Bueno, cuando ya pasa por ese equipo de evaluación de incapacidades, el proceso, con un informe médico, por supuesto, con toda la información clínica necesaria, el reconocimiento, las limitaciones, pues el equipo de evaluación de incapacidades declara un grado de incapacidad permanente, que puede ser, sumidas cuentas, puede ser incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez. Bien, una vez que se declara ese grado, siempre hay que fijar un plazo de revisión, ¿de acuerdo? Con dos posibilidades a su vez. Que la situación clínica no sea susceptible de modificación por mejoría, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que se hace es fijar un plazo de revisión, que puede ser de 1 o 2 años en general, y esa revisión será cuando el trabajador considere que ha empeorado, sí, que ha empeorado, porque el INSS en estos casos no lo va a revisar, sí, porque ya se considera que la situación es definitiva y que lo que podría es empeorar y entonces lo puede solicitar el interesado. Ahora bien, cuando se considera por parte del equipo de evaluación que es susceptible de modificación por mejoría, ahí sí que cabe se iniciaría un expediente de revisión de oficio por el INSS. En estos casos, también distinguimos que sea un trabajador que tenga derecho a reserva de puesto de trabajo, y en función del el plazo que se pondrá de revisión por mejoría, estará en función del proceso clínico y siempre inferior a 1 año y medio, porque la empresa tendría obligación de reservar el puesto de trabajo con un máximo de 2 años. ¿Vale? Y también puede darse el caso que sea de un trabajador que no tiene derecho a reserva de puesto de trabajo, como es el caso de autónomos o aquellos que ya no tuvieran relación laboral, en fin, una serie de supuestos que el plazo siempre será en función del proceso clínico, pero bueno, siempre con cierto sentido común y sentido médico, vamos, sobre todo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando hay una revisión de oficio y se vuelve a citar al trabajador, se vuelve a valorar al trabajador? Si era con derecho a reserva del puesto de trabajo, si la mejoría del trabajador es compatible con su actividad laboral, se extingue la pensión de incapacidad permanente y el trabajador volvería a su puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, si no tuviera derecho a reserva de puesto de trabajo, si ha habido mejoría, pues en función del grado inicial de incapacidad, pues es posible que se rebaje el grado de incapacidad de una absoluta a una incapacidad permanente total o incluso a un no grado de incapacidad o de una incapacidad permanente total a un no grado de incapacidad. Habría que ir a cada uno de los casos, por supuesto, como se va a una valoración individualizada de cada caso y modificarlos si procediera. Bueno, esto es un poco, quería trasladar para que nos diéramos cuenta que los procesos de baja incapacidad temporal tienen el nombre así hasta los 545 días, que es 1 año y medio, y que incluso después de eso hay otros 6 meses posibles de demora de calificación y que incluso posteriormente cabe la posibilidad de revisión. Entonces, desde el INSS, por eso están los médicos inspectores, se hace un estudio de todos los procesos y se ve qué limitaciones provoca la enfermedad en el trabajador. Para nuestros médicos inspectores ya hay la cuarta edición de lo que denominamos Manual de Actuación para Médicos Inspectores del INSS, que se publicó en el 2022. Esto es un manual de uso interno, pero bueno, un poco para que vean ahí los diferentes epígrafes que se tratan en este manual, con un prólogo, introducción y, bueno, pues diversos apartados, enfermedades infecciosas, endocrino, hematología, neurología, bueno, y ponía en mayúscula, pues, bueno, en mayor tamaño,
Hay un capítulo dedicado a oncología, otro capítulo dedicado a psiquiatría y un último capítulo que se puso en esta edición para un posible retorno laboral, para, bueno, pues que por parte de la Inspección Médica del INS, los propios inspectores médicos del INS tuvieran un poco también esta información de la posibilidad del retorno laboral como algo a tener en cuenta. En el capítulo concreto de oncología, digamos, en el epígrafe concreto de oncología, hay un subepígrafe específico para actualizar el conocimiento de nuestros médicos inspectores referente al cáncer de mama, otro referente al cáncer colorectal y otro al cáncer de pulmón. Y unas características generales de valoración de los cánceres más frecuentes, como es el de próstata, vejiga, el renal, esófago, gástrico, páncreas, hepático, útero, cervix, ovario y melanoma, ¿vale? Bueno, pues para conocer pues, las últimas clasificaciones, las últimas pautas terapéuticas y demás, y bueno, pues tomar las decisiones en base al conocimiento científico. Y en cuanto a los códigos que aquí denominamos, entre comillas, vamos, de psiquiatría menor, o sea, aquellos procesos, no hablando de trastornos psicóticos como tales, o del humor severos, sino aquellos que estos también lo pueden ser, pero que tienen otro tipo de tratamiento, pues también se incluyen para la valoración y para tener, bueno, conocimiento tal, pues conforme a la CIE 10, pues estos procesos de el capítulo F10, F11, F12, los que están viendo ahí, las patologías que causan procesos de incapacidad temporal con estos diagnósticos, con los trastornos depresivos mayores, episodio único leve, único no especificado, el trastorno distímico, de estado de ánimo, agorafobia no especificada, las fobias, otros trastornos de ansiedad fóbica, trastorno de ansiedad fóbica no especificado, trastornos de pánico, de ansiedad generalizada, de ansiedad mixtos, especificados. Bueno, toda la clasificación de la CIE-10 de aquellos procesos que no tienen consideración en principio de trastornos psiquiátricos mayores. Todo el grupo de los trastornos adaptativos, que son, ahora vamos a ver un poco datos y porcentajes y volúmenes, con todo tipo de trastornos adaptativos, los trastornos de somatización, somatomorfos, hipocondríacos, bueno, toda esta clasificación. Muy bien. Aquí les ofrecemos, bueno, el número de trabajadores, la evolución que ha habido de la incapacidad temporal entre 2018 y 2023, a fecha del 10 de octubre. El cuadro es por trabajadores en IT, duración de IT acumulada y, bueno, dividir esa IT acumulada entre el número de trabajadores. Hablamos de trabajadores en IT porque algún trabajador ha podido tener, si tiene pluriempleo, ha tenido, es un mismo proceso de baja, pero han podido ser para 3 empresas distintas, o en fin. Pero bueno, lo que se ve, y tiene una parte, tiene una explicación, pero bueno, tiene varias explicaciones, es que en el 2018 hubo 5.700.000 trabajadores en IT, en el 19 6,5, en el 20 ya 7,5, 1 millón más, en el 21 8,5 millones prácticamente, y ya el 22 han sido 11.382.000 procesos de trabajadores en IT. Tanto del 20 como del 21 y el principio del 22 lo explica la COVID, la COVID-19, porque hubo un boom de procesos de baja en enero y febrero, como recordarán, y marzo. Y aquí estamos hablando de todas las contingencias de procesos de baja. Bueno, si repartimos esos días de IT acumulado entre trabajadores en IT, pues sale, como veis como ven a la derecha, el número de días por IT, en IT por trabajador, que parece que va disminuyendo, y por supuesto los datos de octubre del 23 pues disminuye, y quizá estemos en torno a los datos del 2021. Bueno, aquí había puesto el tejido articular porque es lo más frecuente, y tejido conectivo, que, bueno, pues es 1 millón y pico de trabajadores, ¿vale? Con los días acumulados.
y en IT, y en esta es por trastornos mentales. Procesos en IT con códigos de trastornos mentales, pues hemos lo que pueden ver ahí. De 300.000, 360, 327, en fin. Duración de IT acumulada, y como se ve aquí, los días en IT por trabajador pues son significativamente mayores, el doble, casi, que por el resto de por el resto de diagnósticos. En el caso de por neoplasias, bueno, era como imposible los datos, porque es que códigos de procesos neoplásicos en la CIE-10, emitidos por los servicios públicos de salud, bueno, no sé, pero a lo mejor no exagero, pero puede haber 200 o 300 tipos de códigos. Pues, por ejemplo, en la mama, pues el cuadrante superior, cuadrante inferior, tal. Bueno, total, que lo que no son datos absolutamente globales, pero intentando resumir aquellos que han sido más frecuentes dentro de esa misma codificación de procesos malignos de neoplasias de mama. En el 2018 hubo 14.400 procesos. Es bastante similar, y aunque va aumentando. Bueno, otro dato que tienen que conocer todos ustedes es que en el 2016 había en torno a 16 millones y medio de cotizantes al sistema de seguridad social, y en el 2023 que estamos cerca de 21 millones, o sea, un 25% más de cotizantes al sistema de seguridad social, prácticamente todos con derecho a la incapacidad temporal, y por supuesto con la asistencia sanitaria, y ya sabemos todos los problemas de asistencia sanitaria, de listas de espera y demás, ¿no? Entonces, bueno, procesos de mama por incapacidad temporal, 14.000 en el 18, estaremos en 17.800 en el año 22, y la duración media de esos procesos están ahí en torno al año de duración media. Muchos procesos que están, ahora lo veremos, en mayor duración. En las neoplasias broncopulmonares lo mismo, codificaciones había muchísimas, bueno, hemos intentado resumir, y parece que mantiene bueno, pues unos datos en torno a 6.500, 6.600, 6.800, 7.000, 7.400, y con unas duraciones también medias cercanas al año. Bueno, sobre esto irá en función de los estadiajes y demás, por supuesto. Y por último, en neoplasias colorectales, pues lo mismo, ¿no? 5.000 y pico, 6.000, 5.300, 5.500, 5.900, ¿vale? Con esta duración media, ¿vale? Nuestros médicos inspectores en esos manuales, bueno, pues se recogen una serie de criterios valorativos, pues enfermedades oncológicas, una alta prevalencia en personas en edad laboral, el tiempo estándar de duración media de procesos oncológicos puede ser 210 días, una reincorporación laboral solo debe plantearse cuando haya finalizado el tratamiento, realizada la primera reevaluación tras el mismo, solo una vez considerado libre de enfermedad se podría plantear la posible reincorporación. Hay que valorar las secuelas de los tratamientos recibidos. Se presentan y pueden presentarse trastornos adaptativos ansioso-depresivos que necesitan apoyo psiquiátrico y tratamiento. Por supuesto, valorar factores pronósticos. Algunos pudieran revisarse de oficio en aquellos casos que hubiera supervivencia mayor a 5 años y una edad razonable que no presenten otras secuelas susceptibles de una incapacidad per se. Algunos supuestos de procesos oncológicos pueden empezar a tener consideración de una enfermedad crónica, valorando esos efectos secundarios de los tratamientos. Por supuesto, hay que considerar la actividad laboral de posible retorno, posibles riesgos del puesto de trabajo. En las neoplasias de mama se valoran además las limitaciones de los miembros superiores por linfedema, si precisan equipos de protección individuales, fuentes de calor, cargas de peso. En las neoplasias colorectales, las ostomías, otras alteraciones de las paredes abdominales, las secuelas del ritmo intestinal debidas a la radioterapia, por la quimioterapia, en fin. Bueno, pues todo en patología psiquiátrica, pues como cualquier otro médico, también hay que valorar antecedentes psiquiátricos personales, entorno, patologías orgánicas relevantes, cuál es la enfermedad actual, qué exploración psicopatológica tiene, detectar simulación, porque bueno, hay que hacer un uso
un uso, digamos, un uso serio y un uso responsable de los recursos de todos, ¿verdad? Escasas valorativas aplicables, exploraciones complementarias, se pedía la información de asistencia sanitaria especializada, los tratamientos, qué escalón terapéutico, la dosis que se utilizan, los efectos secundarios, el tiempo de latencia, la evolución, el pronóstico, riesgo de suicidio, los tiempos de compensación y estabilización, ¿de acuerdo? Tenemos el LIS, eso sí es una guía libre de valoración profesional de hasta 500 y pico tareas, perdón, puestos de trabajo distintos, valorándose los requerimientos de los puestos, ¿de acuerdo? Y en el área de hay carga física, carga tal, y en carga visual o auditiva. Bueno, en el área de la carga mental, estas fichas de requerimientos profesionales se valoran la comunicación, las tareas que implican comunicación en las relaciones interpersonales, posible repercusión emocional en la persona trabajadora derivada de la realización de esa tarea, si hay atención al público, de esas tareas, cuando hay que valorar a las personas, saber si tienen atención continuada al público, si deben tomar decisiones complejas, el carácter gerencial, el nivel de responsabilidad en la empresa, la atención y complejidad de las tareas que se requieren, tareas mentales o multitareas, el apremio, valorar la rapidez en la realización de tarea, que ya hemos visto que es uno de los factores más importantes en cuanto a las repercusiones laborales. Y bueno, cuando un trabajador recibe una alta laboral después de una baja prolongada o dependiendo de la duración o después de agotar los plazos una denegación de la incapacidad permanente, ¿vale? Siempre yo lo recuerdo de la consulta, vamos, también, que por supuesto estas personas tienen que afrontar ese posible reingreso al trabajo, si es que tienen todavía relación laboral. No se han consumido, o sea, todas estas personas tienen derecho, por supuesto, a las vacaciones no disfrutadas es bastante frecuente que después de al año y medio o casi los 2 años, luego tienen digamos, que agotar el periodo de vacaciones no disfrutadas. Y también cuando vuelven al trabajo, en el caso de esas ausencias prolongadas, pues en principio hay que hacer una vigilancia de salud y hacer un reconocimiento de vigilancia de la salud para ver que se decida, ya no es el INS, por supuesto es fuera, que si el trabajo es apto para el puesto de trabajo que tenía y para el que se le ha dado un alta o se ha denegado la incapacidad, o hay un acto con limitaciones y se deba modificar conforme los servicios de prevención y la empresa puedan parte de esas funciones, o incluso que se declare no apto. Y cuando hay un no apto por los servicios de prevención y ha habido una no incapacidad, pues tenemos esta controversia no resuelta del no apto o no incapacidad permanente. Son pocos casos, pero los hay. Y habitualmente hay bueno, la posibilidad, por supuesto, en la denegación de la incapacidad, una reclamación previa, aportando ese no apto del servicio de prevención, explicando esas circunstancias por las que se declara no apto y demás, ¿no? Bueno, en el manual, como les decía, había un apartado de regreso al trabajo, en el cual, bueno, pues aparte de otros contenidos, bueno, pues para nuestros médicos inspectores, a la hora de elaborar su informe con propuestas al equipo de incapacidad o toma de decisiones, pues hay que tener en cuenta las capacidades individuales, el entorno laboral, necesidad, responsabilidad de la empresa. Y lo que los médicos inspectores del INS hacen es determinar las limitaciones orgánicas y funcionales de esa persona trabajadora, para los requerimientos laborales e incluso para las actividades de la vida diaria. Bueno, yo creo que voy más o menos bien, pero bueno, me queda un poquito y quizá acabo a las 12:30, que es cuando estaba previsto inicialmente. Bien, yo les quería dar toda esta información, pero sí determinar que esta posible retorno laboral
el INS, como entidad gestora de la seguridad social, no tiene competencias para eso. O sea, el INS no puede determinar cómo debe incorporarse un trabajador a su puesto de trabajo y demás. El INS lo que va a determinar es si está de baja laboral y considera que ha llegado a la situación médica para poderse incorporar, pues se le emitiría un alta, o si se ha tramitado un expediente de incapacidad permanente y se considera que no es susceptible de ser calificado con una incapacidad, pues se le niega la incapacidad, pero no se puede, no puede, digamos, actuar en la empresa para que esto se pueda resolver. Un poco aquí es lo que viene en la normativa en cuanto a las competencias del INSS en materia de incapacidades laborales, que es evaluar, calificar, revisar la incapacidad y reconocer el derecho a prestaciones por invalidez permanente en su grado, la contingencia causante de la misma, si hay lesiones permanentes no invalidantes, la prórroga de observación de enfermedades profesionales, cuál es la mutua o empresa responsable de prestaciones, la responsabilidad empresarial por falta de alta, medidas de seguridad e higiene en el trabajo, para otras prestaciones, para temas de incapacidad temporal, ¿vale? Miren, esto les quería dar estos datos de resoluciones cuando los procesos han llegado a los 365 días, que hasta el 2022, estos son datos del 21, pero bueno, el 22 son similares. ¿Qué ocurre por capítulos diagnósticos cuando llegan al año, o incluso se les ha dado una prórroga, que es lo que ocurre con cómo se califican estos procesos, ¿no? Entonces, en cuanto a los trastornos mentales, voy a quitar esto de aquí. En cuanto a trastornos mentales, en el año 21 llegaron y se valoraron por los equipos de evaluación 120.000 procesos, resoluciones, y como ven, 30.000 fueron apertura de IP, 46.000 altas y 44.000 prórrogas de incapacidad temporal. Perdón, esto es enfermedades articulares. En trastornos mentales, 7.000 fueron incapacidad permanente, 21.000 altas, o sea, prácticamente la mitad de los procesos por trastornos mentales que llegaron al año se resolvieron por el equipo de evaluación con un alta, y un 30% con una prórroga y un 15% con una incapacidad permanente. En cuanto a las neoplasias, pues no, las neoplasias altas fueron en torno, eso lo tenía por ahí, pero no lo veo ahora mismo, como un 15-18%, y en 10.000 prácticamente fueron IPs y estos fueron prórrogas, ¿vale? De incapacidad temporal. Y en estos últimos datos que les voy a ofrecer, para no marearles demasiado, en expedientes que se han tramitado en el INS de incapacidad permanente en el año 2022, se han tramitado un total de 181.000 expedientes de incapacidad permanente, ¿vale? Por trastornos mentales fueron el 10% y por patología oncológica el 9%. ¿Y cómo se abrieron esos expedientes o cómo se llegaron para iniciar el expediente y calificarlo, y tuviera una calificación médica y luego una valoración médica y luego una calificación? Pues porque agotaron los 545 días, más de la mitad fueron los trastornos mentales, la mitad es porque agotaron los 545. O sea que se le dio todas las prórrogas posibles antes de tomar decisión, ¿no? En la patología oncológica, que representan un 9%, pues son un 33% es porque agotaron los 545 días. Estos fueron los que se iniciaron porque los solicitó el trabajador. Esto entre una primera prórroga y el final de la incapacidad temporal, con estos datos, el Servicio Público de Salud inició muy pocos, ¿vale? En cuanto al volumen. Y el Servicio Público de Salud lo puede iniciar antes de que agoten el año. El médico de atención primaria les puede emitir un alta con propuesta de incapacidad. Y cuando llegaron a los 365 días, como ven, un poco los datos anteriores, 3.000 y pico, en un 20%, el INS lo inició cuando votaron los 365 días. ¿Cómo se calificaron estos expedientes en el año 2022?
En los trastornos mentales, ¿vale? La mitad se calificaron sin incapacidad permanente. Se le declaró una total al 20%, una absoluta al 22% y hubo 70 casos que por trastornos mentales se consideraron susceptibles de que necesitaban ayuda de tercera persona con una gran invalidez. Y en cuanto a la patología oncológica, 1 de cada 5 se consideró no incapacitante, el 15% una incapacidad total, bueno, que es bastante, es menos frecuente, lógicamente, quizá estos serían pues, probablemente por problemas físicos derivados muy concretos, ¿vale? Y ya un 60% fueron absolutas, ¿vale? Incluso un 3% cuando se valoraron era una gran invalidez, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los diagnósticos más frecuentes de valoración por incapacidad permanente, el 67% fueron trastornos, digamos, neuróticos. Hablo con esta terminología porque aquí, sin embargo, no es por CIE-10, sino es por CIE-9, ¿vale? Entonces, en trastornos adaptativos eran el 33%, por ansiedad el 20% y trastornos de personalidad el 10%. Y por trastornos del ámbito de la psicosis no orgánicas del 29%, fueron por trastornos del humor, el 20% y esquizofrénicos el 6%, ¿vale? Y ese es el porcentaje de procesos que se valoraron por incapacidad permanente por las diferentes neoplasias. Aquí llama la atención que en cuanto a incapacidad temporal, el de mama era el más frecuente, sin embargo, en cuanto a llegar a una incapacidad permanente, el de mama aparece en este lugar, ¿verdad? Y en el primero que aparece, por supuesto, por los pronósticos y demás, es el pulmón, el colon, los linfomas, bueno, colorectal, que si lo sumamos, prácticamente se pone en primer lugar, ¿de acuerdo? Próstata, vejiga, y aquí aparece el de mama, y el resto 4.626 casos, bueno, que suponen un 28%. ¿Eh? Y bueno, pues por mi parte me he extendido un poquito más, con muchos datos y a disposición para cualquier tema o duda o comentario que quieran realizar. Muchísimas gracias por su atención.